Buenas noches, el día de hoy vamos a aprender cómo encontrar el voltaje y potencia de determinados elementos dentro de un circuito de transformadores. La indicación es: encuentra el valor del voltaje V0 en la resistencia de 10 ohms y la potencia de la resistencia de 2 ohms y de la de 10 ohms si el voltaje de la fuente es 8 coseno de 1000t. Bueno, en primera instancia sabemos que la frecuencia angular va a ser 1000 y aquí tenemos el circuito. Los valores originales son los que están en azul. Lo primero que hay que hacer es transformar todos esos valores a modo fasorial. El voltaje de la fuente quedaría como 8 ángulo de 0, puesto que no tiene ángulo de desfase. El valor de los inductores pasa a ser un número complejo. La impedancia de esto se saca multiplicando el valor del inductor por la frecuencia angular por J. Por ello, el primero nos queda de 10J, 25J, 5J y 50J respectivamente. Ahora nos dan las constantes de acoplamiento K entre cada par de inductores que forman el transformador. Con esto podemos sacar la inductancia mutua. La fórmula de inductancia mutua dice que es la constante de acoplamiento por la raíz cuadrada del producto de los dos inductores. Por eso la inductancia mutua en el primer transformador, que sería este, es su constante de acoplamiento 0.9 por la raíz de la multiplicación de los dos capacitores. Esto nos da una inductancia mutua de 14.23 milihenries o bien 14.23 J. Hacemos lo mismo con la segunda, con los valores de 5 y 50 milihenries, y nos da 15.81 J. Esos son los valores que están ya detallados en la figura. Ahora procedemos a hacer análisis por mallas. En cada una de las mallas, esta es la malla 1, la malla 2 y la malla 3, cuyas corrientes son A, B y C respectivamente. En la malla 1 tenemos principalmente la fuente de voltaje, que es 8 cis de 0, que es igual a 10J, que es por donde pasa la corriente A, menos 14.23, que es la inductancia mutua de B. Esto quiere decir que la corriente B está induciendo un voltaje en la bobina de la malla A. Es negativo, puesto que la corriente entra en el punto, la corriente B entra por el punto, sin embargo, la corriente A sale por el punto. Como no entran por el mismo lugar, la relación es negativa. En la malla 2 no tenemos fuentes de voltaje, por eso va a ser 0, igual a 2, que son la parte real, que es la parte de la resistencia, más 25 más 5J, es decir, 2 más 30J de la corriente B, menos 14.23J, que es A, que es el voltaje inducido por la corriente A, es igual negativo porque la corriente no entra y sale por el mismo punto en ambas partes del circuito, más 15.81 de C, puesto que la corriente C induce un voltaje positivo en la bobina de la malla B. Esto se debe a que la corriente C entra por el mismo punto que la corriente B del otro lado. Finalmente, en la malla 3 tenemos 10 más 50J de C, que equivale al valor de la resistencia y el valor de la inductancia, más 15.81 J de B, que es el valor de voltaje que induce la corriente B sobre la corriente C. Nuevamente es positivo porque entran y salen por el mismo lugar respectivamente. Tenemos ya nuestras tres ecuaciones, solo falta organizarlas.
De esta manera ya quedan organizadas. Lo que se procede a hacer es introducir estos tres sistemas de ecuaciones complejas en el software gratuito de Wolfram Alpha, que les muestro aquí. Aquí se introducen los tres sistemas de ecuaciones. Se procede a resolver y nos arroja el valor aproximado de las corrientes. Aquí cambié la terminación X es igual a la corriente A, Y es igual a la corriente B y Z es igual a la corriente C. Wolfram nos los da en valores complejos, lo tenemos que pasar a polares. De este modo quedan en el sistema polar y entonces ya tenemos las tres corrientes. Teniendo las corrientes podemos sacar el voltaje V0. V0 es el voltaje que existe en la resistencia de 10 ohms que se encuentra aquí. Nosotros sabemos que el voltaje es la corriente por la resistencia. En este caso es la resistencia de 10 ohms por la corriente que es la corriente C, la que está pasando por la resistencia de 10 ohms. Esto nos da un voltaje de 6.1 ángulo de 132 grados volts. Finalmente, procedemos a sacar las potencias en la resistencia de 2 ohms y en la de 10 ohms. Ambas se sacan con el cuadrado de la corriente por la resistencia. Sustituyendo los valores en la resistencia de 2 ohms, la corriente que pasa es B, 1.98 al cuadrado por 2, nos da una potencia de 7.84 watts. En la de 10 ohms, la corriente que pasa es C, elevada al cuadrado y multiplicada por la resistencia nos da una potencia de 3.72 watts.